También agradecerte a vos, Héctor, por aceptar la invitación, porque como te decía, es para nosotros muy importante, para todo el equipo docente, la participación de ustedes en este espacio que es la universidad pública de las y los trabajadores. No, bueno, buenas tardes a todos y todas. El gusto es mío y agradezco a ustedes la invitación para poder participar en esta charla. Bueno, indudablemente yo puedo contar un poquito de lo que es nuestra historia como gremio y lo que es en general la realidad de nuestra historia como trabajadores en la Argentina. Y fundamentalmente compartir con ustedes lo que puedan ser inquietudes, preguntas o intercambios, ¿no? Me parece, bueno, un tema interesantísimo, porque siempre la realidad que vivimos hoy tiene un origen, ¿no? Es decir, somos lo que somos y estamos como estamos y enfrentamos los desafíos, pero por detrás tenemos una historia que nos hace particulares. En el caso de Argentina, lo que es la clase trabajadora organizada en Argentina tiene una rica historia que le permitió, a partir precisamente de construir organización, unir y levantar la bandera de la solidaridad, fundamentalmente construir una estructura de defensa de sus derechos que es muy particular. Esto suele, siempre que lo conversamos con compañeros de otros países, sobre todo de América Latina, miran con mucha atención por qué la estructura legal, desde el punto de vista laboral, de protección laboral y el criterio de organización que tiene el movimiento trabajador en Argentina, es distinto a otros países de Latinoamérica. Y bueno, y en esa tradición de lucha nosotros sentimos un enorme orgullo como gráfico porque el nacimiento de las organizaciones en nuestro país tiene mucho que ver con nuestro oficio, ¿no? La primera organización de trabajadores, que no era sindicato, era una mutual, nació el 25 de mayo de 1857, y luego se transformó en una organización sindical, que también fue el primer sindicato, digamos, aquella mutual levantaba reivindicaciones que fundamentalmente tenían que ver con la solidaridad. Entre sus principios estaba practicar la ayuda mutua, por ejemplo, pero también hablaba de la emancipación de los trabajadores por largo tiempo postergada, decía, ¿no? Es como que ya insinuaba desde una mutual la falta de derechos, el tema de la explotación, y cuando hablábamos de emancipación social de los trabajadores planteaba liberarse precisamente del yugo de la explotación, ¿no? Y eso estamos hablando allí por 1857. El sindicato en realidad nace como unión tipográfica, que son los tipógrafos que se unen, oficio gráfico, el viejo oficio gráfico de tipógrafo, inclusive anterior al linotipo, porque el linotipo ya era el trabajo gráfico en una máquina. El tipógrafo era armar letrita por letrita una página de un diario, una revista o un libro, era toda una artesanía, por eso se le llamaba arte gráfico. Y los tipógrafos crearon esa primera organización, hicieron la primera huelga, ya con una demanda de reivindicaciones laborales, cuando por aquellos tiempos, 1877, ya estamos hablando, la Unión Tipográfica hace el primer paro de la historia, luego viene la organización de los ferroviarios y bueno, una sucesión de luchas del movimiento obrero muy importantes en el país. Pero aquella fue la primera huelga, y si uno revisa, digamos, cómo tomaba la sociedad aquella huelga, sobre todo los medios de comunicación, estamos hablando de fines del siglo XIX, se le hacía parecer como un hecho casi subversivo, ¿no? Es decir, que ese tipo de reivindicaciones eran perjudiciales para el propio trabajador, entonces los que hacían esas medidas iban en contra de sus propios intereses. Era la lógica de ese momento, es decir, que bueno, no se aleja mucho de la lógica neoliberal de estos tiempos, ¿no? Es decir, que indudablemente
si los trabajadores defendemos derechos, estamos perjudicando a lo que genera el trabajo, que es el capital. La vieja disputa entre si el trabajo es el que genera el capital o el capital es el que da trabajo, ¿no? Bueno, eso lo seguimos viviendo lamentablemente y seguimos viendo las mismas intenciones de aquellos tiempos en donde se pensaba que la mejor manera de que funcione una sociedad es que dejemos librado, digamos, las condiciones de trabajo a las leyes del mercado. Bueno, esto también está intrínsecamente expresado desde el origen en nuestra Constitución, de carácter liberal, que establece un poco como que el salario del trabajador es algo que lo tiene que determinar el mercado, porque es imposible, y lo mismo el puesto de trabajo. El trabajo en sí no puede ser asegurado la estabilidad, porque, bueno, eso depende de cómo funciona el mercado. Ese concepto liberal que, bueno, ha tenido, ahora en estos tiempos, tiene un salvajismo fenomenal. Pero bueno, a mí me parece que es importante tomar esa línea histórica, porque nos surge y se nutre luego de los inmigrantes que vienen con sus experiencias de lucha y de organización desde Europa. La Federación Gráfica Bonaerense toma ese nombre en 1907 y de allí en más se va configurando como un sindicato más. Pero el gran salto, indudablemente, lo pegamos con la experiencia del peronismo en Argentina, ¿no? Que es lo que por ahí nos distingue en ese proceso histórico que vivimos del resto de los países de América Latina. Fundamentalmente porque se empezó a ver que los derechos laborales eran posibles, ¿no? Desde antes de la primera gestión del peronismo, desde el año 44, 45, donde se empiezan a plantear cuestiones que parecían imposibles, como era un convenio colectivo de trabajo, la aplicación o la concreción de leyes que, si bien habían sido aprobadas alguna vez en el Congreso, Alfredo Palacio fue uno de los impulsores de leyes laborales, después en la práctica nunca se aplicaban. Bueno, allí empiezan a dividirse realmente esas realidades que hacen pegar un salto enorme en la conciencia de los trabajadores. Cuando nosotros caracterizamos el hecho del 17 de octubre del 45, decimos que es un gran salto en la conciencia del pueblo trabajador, porque sale fundamentalmente a defender derechos, algo que ya sabía que podía tener, ¿no? A nosotros los viejos compañeros en el gremio que vivieron aquella época, bueno, ahora ya no quedan casi de esos compañeros, pero nos decían que era algo impensable para la clase trabajadora de que se trabajara 12 meses al año y que se cobraran 13, se cobraran un mes, por ejemplo, sin trabajarlo, o que tuviera el trabajador un periodo de vacaciones sin ir al trabajo y que fueran pagos. Es decir, cuestiones que parecían una cosa realmente imposible de conquistar y que se habían logrado a partir de ese proceso del peronismo. Lo que demuestra el proceso peronista es que fundamentalmente esos derechos laborales van íntimamente ligados a la cuestión del proyecto de país que se construye y fundamentalmente el grado de independencia que pueda tener la economía, el desarrollo económico desde la perspectiva de una nación. Es decir, si una nación puede determinar el control de su economía, indudablemente podrá garantizar en el tiempo la permanencia de esos derechos laborales. Este era el gran desafío de Perón, que inclusive en algún momento lo cuenta, ¿no? Él dice, habíamos logrado una cantidad de derechos hacia el año 45, pero yo era absolutamente consciente que mantener esos derechos que significaban un acompañamiento económico, si no tomábamos medidas de fondo para tomar el control de la economía, era imposible, ¿no? Por eso las primeras medidas del gobierno tienen mucho que ver con controlar la economía, la nacionalización del Banco Central y los depósitos bancarios, la creación del IAPI para controlar el comercio exterior,
principal generador de divisas y después desde allí redistribuir para desarrollar una industria nacional. Y desarrollar una industria significaba consolidar derechos de los trabajadores, porque era generar empleo digno. Todas estas medidas se logran tomar producto de esa gran gesta que fue el 17 de octubre del 45. Nosotros siempre señalamos que es imposible comprender o aceptar la democracia tal cual se comienza en febrero con las elecciones de febrero del 1946, si no se hubiera producido el 17 de octubre del 45. Es decir, ese hecho de esa elección democrática que consagra al peronismo en el gobierno tiene que ver con una acción de los trabajadores, del pueblo organizado. Por eso siempre insistimos mucho que el principal factor para sostener un proceso de desarrollo con dignidad, de autonomía nacional, va acompañado de la construcción del poder de los trabajadores, del poder del pueblo en general. Después, para mí es muy importante caracterizar la defensa de los derechos laborales a partir de lo que fue el derrocamiento del peronismo. Yo creo que es allí donde se demuestra lo que se había logrado en esos 10 años, que era la construcción de una organización sindical muy fuerte, organizada por ramas de la actividad y del servicio, con lo cual iba íntimamente ligado a acompañar la defensa de ese proyecto nacional que se había desarrollado hasta el 55. Es decir, está íntimamente ligada la construcción de esa organización de los trabajadores, su configuración por rama de producción y de servicio, va íntimamente ligada a todo el desarrollo revolucionario que iba ejecutando en el país. Entonces el movimiento obrero organizado es que encabeza la resistencia cuando es derrocado el peronismo. Nosotros levantamos siempre una característica de esa resistencia que tuvo que ver con que, aún en la clandestinidad, perseguidos con sus organizaciones intervenidas y todo lo demás, esa organización es tan fuerte de abajo para arriba que resurge desde las regionales del interior del país. Y cuando plantean las reivindicaciones, el pliego de reivindicaciones, el primero de ellos más o menos hecho en la formalidad, en la semiclandestinidad, fue en 1957, con una CGT intervenida, pero con los gremios peronistas habiendo tomado una organización muy particular que se llamó las 62 organizaciones, porque eran 62 organizaciones que habían frustrado la idea de la dictadura en aquel momento de construir una CGT alineada con un proceso que iba a revertir o que empezaba a revertir todo lo que el peronismo había hecho. Que no es muy distinto a lo que nos ha pasado recurrentemente en la historia, porque lo que da el golpe en el 55 nos hablan precisamente de una economía improductiva, nos hablan de que, bueno, hay que realmente dinamizar, liberalizar la economía, nos hacen entrar en el Fondo Monetario Internacional, nos dicen que la inversión va a venir de afuera, no desde adentro. Es decir, toda esa característica siempre necesita totalmente de que haya una organización sindical que se adapte a esos esquemas liberales que después con el tiempo llamaríamos neoliberales, que ya son mucho más feroces, ¿no?, en ese tiempo. Pero ese programa que el movimiento obrero levanta en el 57 y reitera luego en Huerta Grande en el 62 y más tarde en la Secretaría de los Argentinos en el 68, es un programa de defensa de la liberación nacional, es decir, porque no toma como reivindicación la defensa del convenio colectivo o el aumento del salario o las obras sociales. Toma como reivindicaciones centrales el control de los recursos económicos, el manejo del sistema financiero, el control estatal del comercio exterior, el manejo de los servicios públicos, como eje central la integración latinoamericana, que era algo que el peronismo hizo su primer intento allá con el ABC, es decir, garantizar la soberanía nacional, sostenerla en el tiempo a partir de una integración con los demás países de Latinoamérica, ¿no? Se decía claramente, ningún país
frente al imperialismo puede ser absolutamente independiente si uno se integra con otros en una fuerza mucho mayor. Era la integración continental, ¿no? Que planteaba claramente el peronismo. Esos programas históricos, junto con las luchas que no se detuvieron jamás entre el 55 y el 73, que retornó el peronismo, tienen una particularidad muy especial que nos marca, yo creo que hasta estos días, aún con todos los embates, las divisiones, el debilitamiento que hemos sufrido, nos marca hasta nuestros días, porque evidentemente el sindicalismo argentino es un sindicalismo directamente ligado a la defensa de un proyecto nacional y popular. Es así, y todas las luchas que se protagonizaron en ese periodo de 18 años de resistencia, lo que se generó como las grandes pobladas, los picos de resistencia que fueron claves para debilitar a la dictadura, como fue aquel año 69, con luchas muy importantes que inclusive ya trascendían al movimiento obrero, porque enlazaban las reivindicaciones de los estudiantes con los trabajadores, y así se produjeron las luchas del Rosario, el Tucumán, el Cordobazo, todo lo que se produjo en ese año, que debilitó enormemente a la dictadura y provocó prácticamente el comienzo de su retirada, ¿no? Es decir, esto es muy importante caracterizarlo, porque siempre la obsesión para imponer un modelo distinto en Argentina, un modelo necesitaba desarticular la organización de los trabajadores. Y no lo lograron. Si pegamos un salto en lo que significa en la historia y nos vamos a la dictadura militar del 76, bueno, yo creo que ahí fue el plan más integral, porque después de haber vivido esa resistencia de 18 años y que el peronismo volviera, y volviera a plantear en su plan trienal prácticamente las mismas reivindicaciones de soberanía económica que había planteado en el 45, y volver a recuperar el 50 y 50 en la distribución de la riqueza, pero fundamentalmente producto de aquella resistencia hubiera vuelto no solo con las estructuras intactas, sino con un desarrollo organizativo hacia abajo que era lo que más les molestaba. Y que indudablemente para ellos y algunos políticos que en complicidad con los sectores oligárquicos decían que se había generado la guerrilla fabril, que había que desarticular eso porque era incontrolable la situación en las empresas, era el fortalecimiento de la organización de base de los sindicatos. Era esa estructura de comisiones internas y cuerpos de delegados que también sorprende cuando hablamos con compañeros de otros países, porque no existe prácticamente en otros países. ¿Y qué es lo que nos hace fundamentalmente fuerte nuestras organizaciones sindicales? Una organización sindical puede tener un gran dirigente, muy lúcido, muy capaz, puede tener económicamente una fortaleza enorme, pero su verdadera fuerza está en esa organización que tiene en la base, en esa comisión interna, en delegados activos, en compañeros militantes. Bueno, eso precisamente es lo que explica los 30.000 desaparecidos en nuestro país, ¿no? Es decir, el movimiento obrero y el movimiento estudiantil y en otros sectores, pero en particular hoy que estamos hablando del movimiento obrero, nosotros siempre decimos, hay 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, muchos de los cuales formaban parte de la clase trabajadora argentina, porque precisamente la fuerza estaba abajo. Es decir, a lo mejor uno cuenta con los dedos de la mano los dirigentes que se jugaron desde las conducciones de los gremios, y sin embargo, abajo hubo lucha desde el primer día, desde el mismo 25 de marzo de 1976, no se detuvo jamás la resistencia de los trabajadores. Esto era lo que realmente había que desarticular, y por eso hay 30.000 desaparecidos y no 1.000 dirigentes. Por ejemplo, el objetivo no era descabezar las organizaciones sindicales, era desestructurar eso que se había generado para abajo, en las bases, que por supuesto tenía sus antecedentes. Cuando se crea el CGT de los argentinos, tiene más fuerza abajo que lo que son las estructuras sindicales. Se realiza, digamos, se desarrollan esas grandes puebradas por la organización más que nada de base, y siempre hubo un sector sindical muy dispuesto a negociar con el poder. Esto es una realidad,
existió siempre, lo vimos en la época de Macri también, en el reciente periodo de Macri, que hubo que crear alternativas dentro del movimiento obrero para evitar de que en esas negociaciones por arriba nos llevaran puestos todos los derechos laborales, porque el intento estuvo realmente. Pero en particular en ese periodo de dictadura que fue tan tremendo, tan doloroso, que nos duele hasta el día de hoy porque tenemos muchas ausencias dentro de la clase trabajadora, muchos compañeros detenidos, desaparecidos. Lo que yo creo que es digno de destacar es que no hubo un instante en que no hubiera resistencia. Y esto tal vez no se ha escrito lo suficiente como para poder rescatar esa resistencia que tiene que ver con la organización y que tiene que ver con la defensa de la conciencia de cómo se defienden los derechos laborales. El golpe fue el 24 de marzo y el 1 de abril Martínez de Oz largaba las 21 medidas, entre las que eran medidas de tipo cambiario, eran fiscal, y se liberaban los precios, por ejemplo, ¿no? Dentro de la concepción económica que se empezaba a implementar allí, que era el verdadero motivo del golpe militar, instaurar realmente un modelo neoliberal, ¿no? Allí teníamos la CGT intervenida, muchísimos gremios intervenidos. El 2 de abril el Ministerio de Trabajo suspende el derecho de huelga y con esas medidas que había generado Martínez de Oz, lógicamente lo que se buscaba es, de alguna manera, frenar cualquier reclamo de la clase trabajadora. Y sin embargo ahí empiezan, como había sido también, y esto lo trae de la historia que está intrínseco en la clase trabajadora argentina, el sabotaje como medida importante de resistencia. Se producen sabotajes, si uno empieza a repasar lo que pasaba en esos días, de tanta crueldad, ¿no? Es decir, no se detuvo jamás el tema de los trabajos a desgano, el trabajo a tristeza, y los paros, hubo paros. Lo que ocurría es que en cada acción sindical intervenía el ejército y se llevaba compañeros, o lo que nos pasaba, por ejemplo, yo por contar un ejemplo de nuestro gremio, que es tan solo un ejemplo, que se repetía por miles, en una empresa como Editorial Atlántida, dirigí, que estaba frente a la Ford. En la Ford directamente instalaron un campo de concentración adentro de la fábrica. Pero, por ejemplo, en Atlántida entra el ejército y abre las puertas a las empresas, un militar llama a la comisión interna con su arma en la mano y te dice, bueno, a partir de ahora cualquier medida que se produzca en este establecimiento, ustedes son los responsables. Es decir, no los echan a ellos, echan 200, 100 y pico de trabajadores y a la comisión interna la dejan adentro, como rehenes para cualquier medida que hubiera, con lo cual directamente, bueno, por supuesto que desaparecen algunos compañeros y después algunos compañeros se tienen que ir directamente de esa organización sindical. Buscan desarticularla con el terror. Sin embargo, y paralelamente a eso, por supuesto, con las organizaciones realmente desarticuladas y la resistencia fundamentalmente asentada en las bases, van provocando, digamos, las medidas más de fondo, ¿no? Es decir, ahí en julio nomás, el secretario de Hacienda, Alemán, comunica que ya hay una chique del Estado, 60.000 puestos de trabajo, en julio, el golpe había sido en marzo. Se empiezan a tomar medidas muy puntuales que tienen que ver con ir sector por sector, y fundamentalmente en las empresas del Estado, porque ahí es donde se empieza a desarticular, se empieza a pensar que no tienen que existir empresas de servicio que sean del Estado, ¿no? Entonces, no lo hace la dictadura, pero empieza a preparar las condiciones. Una lucha de las primeras grandes peleas a la resistencia de la dictadura fue la de los compañeros del SEC, de Unifuerza, que hicieron sabotajes durante todo ese periodo, que tuvieron entre octubre y noviembre del 76 un punto de huelgas importantísimo, le despedían 260 trabajadores, le bajaban las condiciones de trabajo.
y que bueno, producto de eso, secuestran a su secretario general, Karen Lee, en abril del 77, porque aún con que para ellos no fuera un dirigente sindical de los más peligrosos, es decir, indudablemente el dirigente se ponía a la cabeza de una realidad, que era que acá lo que buscaban, es decir, tener dirigentes dóciles para poder debilitar los derechos laborales. Lo mismo pasó con los portuarios, los portuarios salieron a la huelga, producto que le modificaban sus condiciones de trabajo y le quitaban la insalubridad, el régimen de insalubridad. Bueno, esto es un encadenamiento que junto con esa liberación de precios y el congelamiento de salario va a crear unas condiciones que ellos pensaban que podían controlar, producto del terror que sembraban por todos lados. Pero resulta que ese terror no impedía que hubiera permanentemente reclamos y haciendo el repaso de ese periodo, muchas luchas en las automotrices, en los frigoríficos, en muchas metalúrgicas, en gráficos, como la lucha que nosotros teníamos en Crónica, que nos echaron toda la comisión interna, pero hubo paro en el taller, y en muchas de esas luchas se consiguieron recomposiciones salariales. Que esto es interesante, es decir, que las empresas veían que no podían funcionar porque ya no era el problema ni siquiera de las comisiones internas, sino que era la conciencia de los trabajadores que hacía que por más que sembraran el terror, tenían que ceder las empresas, tenían que ceder a los reclamos. Esto ocurrió, por supuesto que el terror siguió incrementándose y el resultado es el resultado que ya conocemos. Pero fíjense ustedes que nosotros en abril de 1979 tenemos un primer paro que compromete, que realmente participan más de 1,5 millones de trabajadores en Capital y Gran Buenos Aires, más o menos entre un 70 y un 80% de la fuerza laboral de Capital y Gran Buenos Aires. Es decir, ese paro fue llamado por un sector del sindicalismo. Algunos de los gremios de ellos no estaban intervenidos, fueron intervenidos después, eran gremios chicos, la Comisión de los 25, que se llamó, que luego dio origen a la CGT Brasil. En la CGT Brasil, que conducía a Saúl Ubaldini. Pero ahí hubo ya un conjunto de gremios que vuelven a retomar de la estructura, un perseguido y todo lo demás, y se reconstruye esa resistencia que va tomando fuerza a medida que se va desgastando la dictadura, pero que demuestra realmente que esa experiencia, a pesar de la enorme represión, seguía viva. Bueno, se intensifica enormemente en el 82 y todas las legislaciones como la ley de acciones profesionales que ellos habían modificado y lo demás, entran en jaque porque resistida hasta por los sectores que habían sido o que eran colaboracionistas con la dictadura. La parte sindical que era más propensa a ir a los viajes, lo llevaban a los viajes a Ginebra para mostrar una imagen de que ellos eran respetuosos de la actividad sindical, bueno, tuvo que terminar denunciando en Ginebra que más allá de la tarea que había hecho contra la subversión, porque por supuesto mantenían ahí, y algún dirigente llegó a decir después que él no le contaba que había desaparecido, ¿no? Después el hijo fue ministro de Trabajo, él fue antes y el hijo después. Pero de alguna manera tuvieron que salir a denunciar lo que ya avanzaba sobre la estructura sindical, que era la nueva ley de asociaciones sindicales y todo lo que significaba el golpe al bolsillo de los trabajadores de las medidas que había tomado el gobierno en materia económica. Y por supuesto después vienen ya las movilizaciones callejeras que no las pueden frenar. Yo recuerdo que la primera de ellas fue en noviembre del año 81 a San Cayetano. Utilizábamos mecanismos de movilización que los pusieron a la dictadura, la pusieron en una situación incómoda, ¿no? Allí hubo una marcha de más de 10.000 trabajadores, encabezada por Saúl Ubaldini, y después ya en el año 82 la ofensiva se fue masificando más, con la movilización del 30 de marzo de ese año, que, bueno, de alguna manera ellos ya venían preparando alguna necesidad de otra medida, que fue lo de Malvinas, lamentable decisión de Malvinas, que también nos costó tantas vidas,
pero era producto del descontrol que ya tenían dentro de la sociedad y que la clase trabajadora comenzaba nuevamente a jugar un papel protagónico. Por eso es muy importante señalar de que el intento central de desestructurar la cuestión de los derechos laborales tenía que ver, iba íntimamente relacionado con una desestructuración de la economía. Es decir, puesta en el sentido que ellos querían llevarla nuevamente en una Argentina exportadora, sin industria. Bueno, el objetivo de destrucción industrial lo lograron, es decir, no lograron destruir derechos laborales por un lado, lo que pueden ser los convenios colectivos, los restituimos cuando volvió la democracia, pero veamos la realidad que tenemos hoy. Tenemos 6 millones de trabajadores en la actividad privada, 3 millones en el Estado, 1 millón y pico o 2 de monotributistas, y después tenemos, acabamos de verlo ahora, ¿no es cierto?, 9 millones de personas con problemas de empleo formal, son los IFES de hoy. Eso comenzó a generarse en la composición de la clase trabajadora argentina a partir de la política de la dictadura, que después en democracia no se revierte. No se revierte primero porque ellos nos dejan un condicionamiento nuevo, un instrumento de dominación nueva que era el endeudamiento externo. Si partimos de que cuando dieron el golpe teníamos 7.000 millones de dólares de deuda externa y cuando se fueron ya teníamos 45.000 millones. Si partimos de la base que toda esa estructura fuerte del Estado, que no habían podido, no les interesaba inclusive a las dictaduras anteriores que derrocaron a Perón, desestructurar el Estado. Esto vino de la mano del neoliberalismo con el golpe del 76 y una política internacional que ya iba profundizando en esa dirección. Pero indudablemente dejó sus marcas en lo que es hoy la estructura de la clase trabajadora argentina, que se trató de recomponer con muchos condicionamientos entre 2003 y 2015, pero ya en una situación de desventaja muy grande. Si uno mira en qué condiciones se empezó a revertir, es decir, revertir podemos decir recuperando IPF, aunque sea media, recuperando esas empresas estratégicas para poder planificar nuevamente lo que habían sido esas etapas de desarrollo económico y social, de la mano de lo económico. Es muy poco lo que podemos recuperar en ese periodo, en el sentido, mirándolo en términos de sociedad en su conjunto, ¿no? Porque achicamos, sí, la pobreza, generamos, se calculan unos 4 millones de puestos de trabajo, pero nos sigue quedando un tercio de los trabajadores en situación de informalidad, porque llamamos economía social, economía popular, y que de alguna manera se nos plantea como un gran desafío del movimiento obrero organizado, y que es un debate interno del movimiento obrero. Hay dirigentes que consideran que la CGT tiene que representar a los trabajadores que están bajo relación de dependencia en la formalidad, y hay otros que pensamos que la central obrera en esta etapa histórica distinta debe ser representativa del conjunto de los trabajadores, porque así fue concebida. Trabajadores son todos, tengan un convenio colectivo o no lo tengan, tengan relación de dependencia, tengan una obra social o no la tengan. Este es el gran debate de nuestros días, junto con, por supuesto, la recuperación de esa iniciativa de controlar la economía, porque, como decía Perón, una nación que no tiene manejo de su economía no tiene soberanía. Y hoy nosotros insistimos mucho en que ganar una elección significa dar un paso importante, por supuesto, para reencauzar al país en una dirección, pero lo más importante viene después de que se gana una elección. ¿De qué manera, con esa construcción popular que nosotros tenemos, con su tradición histórica, con su conciencia histórica y con sus nuevas características, como es esto? Hoy la clase trabajadora tiene la parte formal y la parte informal. ¿Cómo unimos todo eso para acompañar en la construcción de un gran frente que una intereses nacionales,
el empresariado nacional, porque los programas del movimiento obrero de la CGT de los argentinos convocaban a todos, decía, la clase trabajadora sola no alcanza, hay que unir a los intelectuales, a los estudiantes, a los empresarios nacionales. El enemigo es el capital concentrado, son los monopolios, son estas multinacionales que manejan el comercio exterior con absoluta libertad, no tienen control, y sabemos que nos destapan, como hizo Vicentín, sabemos que son dueños de los puertos, que subfacturan, que toda esa plata queda en su bolsillo, se van a su cuenta al exterior, porque estamos viendo la cifra de lo que se fuga. Entonces miramos el país. El otro día yo veía un informe serio de un grupo de compañeros que decían que desde la dictadura militar hasta nuestros días se fueron yendo del país 1.020 billones de dólares que operaron afuera con toda la, digamos, la mecánica que tienen hoy para reproducir ese dinero financieramente. Y hoy pueden ser esos 1.000 billones, pueden ser 8.000 billones. Y nosotros, mientras tanto, paralelamente, cada vez el país se va endeudando más. Es decir, que la plata que se iba después la pedíamos prestada, porque esa plata que se fugaron es plata que surge de la riqueza y del trabajo argentino. No es plata que la puede sacar. Es decir, indudablemente este tema del endeudamiento externo es el instrumento de dominación. Por eso en una etapa como esta, nosotros desde el movimiento obrero organizado vemos bien, vemos correcta la política de desendeudamiento como primera medida. Lo planteábamos allá después de la dictadura, cuando recuperamos la democracia, en el último programa que levantó el movimiento obrero, digo el último, después de ese, como sé que no tuvimos más programas, el de los 26 puntos, retomaba la línea histórica de la resistencia y decía en el punto número 1 que la primera decisión era la moratoria de la deuda externa, porque teníamos que reactivar la economía y si nosotros teníamos que pagar la deuda externa, era imposible reactivar la economía. Una cuestión muy lógica, lo mismo que estamos viviendo ahora. Es decir, el desendeudamiento, que en este caso más que desendeudamiento es patear un poco las cosas para adelante, que nos permite volcar los recursos donde lo tenemos que volcar, reactivar el mercado interno, mejorar la situación salarial, generar trabajo, ocupación en el pueblo argentino. Bueno, yo creo que ese es el gran tema que se plantea hoy para la clase trabajadora. Es decir, de qué manera retoma esta línea programática histórica, es decir, hoy todos los temas, cada una de las discusiones que se nos plantean tienen que ver con eso, con la necesidad de un programa, una planificación del país. Si hablamos de Vicentín, hablamos del comercio exterior. Si hablamos de la justicia, tiene mucho que ver, aunque parezca que no, pero indudablemente ellos han ido generando esos mecanismos con los medios y con la justicia que les ha permitido preservar ese control del poder, inclusive ganar una parte de la sociedad en el criterio de que eso es justo, lógico, que muchas cosas son producto de la meritocracia y no de este mecanismo perverso de reproducción del capital financiero, de las trampas al Estado, que son trampas al pueblo. La realidad es que nosotros hoy tenemos, antes de la pandemia teníamos 16 millones de pobres, hoy tenemos seguramente unos cuantos más. Hemos perdido puestos de trabajo, aún con todo el esfuerzo que está haciendo el Estado para contener los despidos, para poner recursos que prácticamente no existían, lo estamos generando producto de la admisión, para sostener a través de los ATP puestos de trabajo, pero hacia adelante viene ese gran desafío. Nosotros somos parte, en el caso del gráfico, junto con otros gremios, de un sector del movimiento obrero que sigue un rincón organizativo, diríamos, levantando la cuestión programática, la corriente federal de trabajadores. Nosotros en el 2016 apenas subió más que planteamos el programa de los 27 puntos, donde incorporamos fuertemente también, junto con este tema de las demandas de los trabajadores de la economía popular, el rol de género, de la mujer dentro del punto 27, precisamente eso, un programa con un protagonismo transversal de los compañeros y las compañeras, digamos,
Y indudablemente eso es lo que nosotros hoy estamos poniendo en debate. En todas las discusiones que tenemos, entendemos que hay que darle respaldo a un gobierno que gana una elección, el respaldo con la organización popular y con la movilización. Porque también a lo largo de todo esto que yo he estado comentando hoy, el eje de la organización y la movilización popular ha sido una constante. Para no ir muy lejos, vayamos al periodo de Macri, el salvajismo y el intento nuevamente de instaurar una reforma laboral, solo pudimos frenarla con la movilización. Y volvíamos a tener algunos dirigentes que tenían una actitud bastante pasiva y hasta negociadora en el tema de la reforma laboral. Y sin embargo, nosotros, muchas organizaciones, desde abajo para arriba, fuimos gestando una gran movilización de los trabajadores y se sumaron los trabajadores de la economía popular, que me parece algo importante, porque veían también la lógica del neoliberalismo era, bueno, ahora vamos a jugar al sector del trabajo informal contra el sector del trabajo formal, y de esa manera vamos a desestructurar lo que son los derechos laborales. Si alguien que recibía un subsidio de 5.000 pesos podía conseguir un trabajo formal por 15.000, era para ese trabajador informal una conquista enorme, y sin embargo para un trabajador de convenio colectivo que tiene una base de 30.000 pesos era la destrucción de su derecho. Entonces era jugar parte de la clase trabajadora contra otra. Por eso insistíamos en la necesidad de, no, todos tenemos que unirnos en torno a esa idea de que el país puede generar trabajo formal, trabajo digno, tiene todas las condiciones, hay que romper esa resignación a que no tenemos los recursos o no tenemos la relación de fuerza o lo que fuera. La principal relación de fuerza es la construcción de la organización popular, no hay otra. Es decir, esos grandes capitales concentrados, si no tienen al pueblo. Ahora en la pandemia, tanto que desvalorizaban el trabajo, fíjense ustedes que se dan cuenta que si no hay trabajadores en los lugares de trabajo, se derrumba la economía. Quiere decir que no era tan despreciable el trabajo como decían ellos, ¿no? Algunos decían, bueno, pero el trabajo es algo ahora complementario, hay que bajar el costo laboral, ya no se hablaba más de lo que decía la Constitución del 49, el peronismo, que marcaba claramente que la riqueza, la renta, los intereses de capital son fruto exclusivo del trabajo humano. Así que no hay posibilidad de que ellos tuvieran todo lo que tienen si no es todos los días un trabajador en una actividad de servicio o una actividad fabril desarrollando su tarea. Es imposible. La pandemia lo dejó claro acá y en todo el mundo. Pero bueno, la perspectiva es que nosotros como trabajadores, con la estructura que tenemos hoy organizativa, entendemos que nos tiene que unir, que es ese gran programa histórico adaptado a estos tiempos. Que aquí está todavía todo por hacerse. Si nosotros hablamos solamente de que en el país hay un déficit de 4 millones de viviendas, podemos decir que si hubiera una decisión política de construir 4 millones de viviendas, se reactiva enormemente la industria, porque la construcción de vivienda implica mover un montón de actividades industriales. Y fíjense ustedes que si alguien tuviera una casa, alguien que no la tiene hoy, tendría que equiparla y habría que fabricar todo lo que tiene adentro de una casa. Entonces, imaginémonos esa Argentina y pensemos que tenemos manera de conseguir los recursos, pero hay que retomar el control del sistema financiero, no puede estar en manos de un puñado de bancos extranjeros que están retraseando lo mínimo indispensable para una reactivación económica, que es el crédito, porque lo hemos visto en la pandemia. Se niegan a darle crédito al que necesita crédito, se lo dan al que supuestamente, y a veces son engañados por el que supuestamente puede responder por ese crédito, como el caso de Vicentín, que quedó tan claro, pero a una pyme, a una cooperativa. El cooperativismo para nosotros, desde el punto de vista de la clase trabajadora organizada, juega un rol importante. Hoy una de las vías de reactivación económica son las cooperativas de trabajo. En el gremio nuestro hemos recuperado
más de 25 empresas por la vía del cooperativismo de trabajo. Es una empresa recuperada por los trabajadores que aún en lo peor de la crisis siguen en pie y están mostrando un modelo de relación laboral distinto, donde no hay patrón. Yo no digo que eso sea generalizado, pero creo que si lo potencia el Estado, si el Estado le da la posibilidad a una cooperativa de que acceda a un crédito, que pueda renovar su máquina, que pueda tener la provisión de capital de trabajo, esa cooperativa puede funcionar tanto o mejor que una empresa tradicional, porque en general cooperativistas no persiguen el fin del lucro, sino más bien un fin social de distribución de lo que es lo que ingresa en una empresa. Ese es uno de los temas. Comercio exterior puede generar enormes recursos para este plan de desarrollo nacional. Si el Estado, si no lo hace por Vicentín, lo puede hacer de mil maneras. El Estado ha perdido todo tipo de regulación por el neoliberalismo. Hoy puede entrar en el comercio exterior que está manejado por un puñado de multinacionales y rescatar divisas de ahí para volcarlo a la reactivación interna. Y por supuesto, otras medidas que el gobierno ya está anunciando, como la reforma tributaria, es una medida que el movimiento trabajador tiene que considerarla clave, es decir, una medida que para nosotros hay que replantearse cómo se pagan impuestos en el país. Hay que sacar impuestos al consumo y a la producción y ponerlos a la especulación financiera, al sector de la concentración económica. Por lo tanto, bueno, yo culmino con esto, el desafío que tenemos hoy. Y el desafío que tenemos hoy se sostiene precisamente reafirmando una línea histórica de la clase trabajadora argentina. No hay posibilidad, como quieren ellos, como lo marcaba también Rodolfo Walsh, de decir, cada etapa nos quieren hacer borrar la historia para atrás. Eso es lo mejor para ellos, ¿no? El macrismo lo quiso hacer con toda claridad. Hablaba de 70 años y resulta que en esos 70 años nosotros gobernamos el mínimo de esos años. Es decir, el mayor tiempo fueron dictaduras, fueron programas liberales, hasta lo probaron con el peronismo en los 90, ¿no? Es decir, programas liberales. No, nosotros tenemos una continuidad histórica. Esa continuidad histórica tiene etapas, esta etapa tiene características particulares, pero la pelea es siempre la misma. ¿Cómo se redistribuye la riqueza? Y en la redistribución de la riqueza, el pueblo organizado juega un papel central. No solo un gobierno, por más popular que sea. Bueno, gracias. Hablé demasiado, así que mejor compartir con ustedes. No, muchas gracias, Héctor. Bueno, aquí, muchísimas cosas que yo creo que nos surgen a partir de todo lo que contaste, porque hiciste como pues un recorrido muy claro sobre esta lucha, esta historia de lucha y también sobre el proyecto, ¿verdad?, económico y social de la dictadura que continúa hasta nuestros días y que está siempre ahí esperando para reconfigurarse, para moldearse, para enmascararse y volverse a implantar de distintas maneras en este capitalismo financiero. Y bueno, también esta discusión y este debate que mencionabas y que de hecho salió la clase pasada, lo mencionó uno de los compañeros, que es en este momento histórico cómo nos planteamos la discusión de todo ese sector de personas que está en la informalidad, que trabaja, pero que no tiene un trabajo registrado, que no tiene una patronal, que no, ¿verdad?, que no tiene seguridad social y cuál es la responsabilidad de todas también las centrales para ver cómo se soluciona esta situación, ¿verdad?